Sophie Toscane de Plante nació el 28 de julio de 1957 en París, capital de Francia. Ella estaba casada con un productor de cine llamado Daniel y tenía un hijo, fruto de su primer matrimonio, llamado Pierre-Louis. La familia vivía en un hermoso lugar en París. Al igual que su marido, Sophie también era productora, pero en lugar de cine, ella producía directamente para una televisión francesa. En la adolescencia, Sophie Toscane de Plante visitó varias veces Irlanda, lo que la motivó a comprar una casa de campo en el país en 1993. Esta casa sería utilizada como un retiro de vacaciones. Después de adquirir esta casa, se convirtió en una visitante regular del lugar. Iba la mayoría de las veces sola o solo en compañía de su hijo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a hacer amistad con los habitantes locales, hasta convertirse en una persona conocida por allí. La propiedad, ubicada en la zona rural de la ciudad de Scholl, en el condado de West Cork, era el refugio de Sophie, no solo por la belleza del lugar, sino también por su tranquilidad. El 20 de diciembre de 1996, Sophie llegó sola a Irlanda. Tenía la intención de regresar a París un poco antes de Navidad. Sin embargo, nunca regresó. En la mañana del 24 de diciembre, alrededor de las 10, el cuerpo de Sophie fue encontrado por un vecino. En un callejón cerca de su casa, el cuerpo estaba en pijama y con botas. Parte de su ropa estaba atrapada en una cerca de alambre de púa, y había manchas de sangre en una puerta, en una roca y en un bloque de concreto cercanos. Después de encontrarse con la escena, el hombre llamó inmediatamente a la policía, que se dirigió al lugar para iniciar las investigaciones. El cuerpo fue dejado en el lugar hasta la llegada de los peritos, lo que ocurrió 28 horas después. En el análisis, los profesionales encontraron laceraciones, hinchazón en el cerebro, fracturas del cráneo y varias contusiones en la cabeza. Las lesiones faciales eran tan graves que inicialmente su vecino no pudo identificarla. Después de realizar las primeras investigaciones, hablando con testigos y recopilando pruebas, la policía llegó a tener a un hombre que se convirtió en el principal sospechoso, Ian Bailey. ¿Pero quién era Ian Bailey? Ian Bailey nació en la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Trabajó la mayor parte de su carrera como periodista freelance, a veces utilizando su seudónimo, Owen Bailey. El hombre también trabajó en una granja dedicada a la cría de peces y mantuvo un puesto de mercado vendiendo pizzas y otros productos durante un periodo de tiempo. Se mudó a Irlanda en 1991 y comenzó a vivir a partir de 1992 en la policía ciudad de Scholl junto con su pareja, Jules Thomas. Ian ya era un viejo conocido de la policía local. Cuando las sospechas salieron a la luz, ya se había involucrado en un incidente anterior de violencia doméstica, que resultó incluso en la hospitalización de la víctima y en el arresto de Ian. En los años siguientes, fue condenado por agresión. Se realizó un informe psiquiátrico sobre él, donde se decía que tenía una personalidad construida sobre el narcisismo, la psicorrigidez, la violencia, la impulsividad, el egocentrismo, la intolerancia a la frustración y una gran necesidad de reconocimiento. El informe también decía que Ian tenía una fuerte tendencia a volverse violento bajo la influencia del alcohol. Durante los interrogatorios sobre el crimen, Ian negó conocer a Sophie. Sin embargo, varios testigos afirmaron lo contrario, diciendo que había una conexión entre el sospechoso y la víctima. Los testimonios de estos testigos serían una fuerte prueba circunstancial contra Ian. Pero ocurrieron algunas sorpresas. Fue el caso del posible testigo, Martin Graham, quien afirmó que la policía intentó sobornarlo para que hiciera una declaración de que Ian conocía a la víctima. Otro testigo, Leo Boger, que tenía acusaciones en su contra relacionadas con las drogas, dio una declaración vinculando a Ian con Sophie y después de esa declaración, las acusaciones que había en su contra fueron retiradas. Esto terminó levantando sospechas de que la policía quería a toda costa culpar a Ian y cerrar el caso. A partir de ahí, surgieron nuevas informaciones contradictorias. Ian dijo haber sido informado del crimen solo a la 1:40 de la tarde del día 24 por el reportero Ed Cassidy. Sin embargo, testigos informaron que el propio Ian les contó sobre la muerte de una mujer francesa antes del mediodía. Algunos dijeron que él, incluso, quiso mostrar algunas fotos de la escena del crimen. En su declaración, el reportero Ed Cassidy niega haberle dicho al hombre que la víctima era francesa, ya que ni siquiera tenía esa información en ese momento.
Mientras era investigado, Ian continuó escribiendo reportajes y artículos de noticias, así como sobre el caso en cuestión. En algunos casos, él decía que la víctima tenía varios compañeros masculinos y dirigió las sospechas del crimen hacia alguien proveniente de Francia. La policía también notó que Ian tenía varios rasguños en los brazos y una herida en la frente. Al ser interrogado, alegó que se habría cortado en un árbol de Navidad en la mañana del día 22. Los policías entonces intentaron simular el mismo tipo de herida en árboles, pero constataron que no era posible. Además, testigos que estaban con el sospechoso la noche del día 22 informaron no recordar ninguna herida en él. En relación a un posible álibi, Ian y su pareja Jules dieron relatos conflictivos sobre su paradero la noche del crimen. Inicialmente, ambos dijeron que Ian pasó toda la noche en la cama. Sin embargo, Jules relató posteriormente que Ian había salido de la cama poco después de acostarse, a las 22 horas, regresando solo por la mañana, a las 9 horas, con una herida en la frente. Ian también cambió su discurso posteriormente y dijo que se levantó a las 4 de la mañana, escribió un artículo durante unos 30 minutos y volvió a acostarse. Después de algunos meses de investigación, apareció un nuevo testigo. Se trataba de un adolescente de 14 años llamado Malachi Reed. Dijo que 2 meses después del crimen, Ian contó que aplastó el cerebro de Sophie con una piedra. Además de Malachi, un hombre llamado Rich Shelley también alegó que Ian había asumido la autoría del crimen para él. Otra testigo también se destacó durante las investigaciones. Era el caso de Mary Farrell, una mujer que vivía en la ciudad de Shul con su marido y sus hijos. El 11 de enero de 1997, Mary llamó a la policía desde un teléfono público y usando un seudónimo, afirmó que había visto a un hombre en el puente Keofaga a las 3 de la madrugada del día del crimen. Después de eso, se hizo un llamado público por parte de los medios de comunicación para que ella se presentara y ofreciera una declaración formal y más detallada. Marie devolvió la llamada a la comisaría, negándose a hacer lo que le pedían, pero los policías aprovecharon la ocasión para rastrear la llamada y así identificarla. Al ser convocada a declarar, Marie dijo que, en la noche del crimen en cuestión, estaba con un hombre que no era su marido, y por eso prefería no testificar públicamente. A partir de las investigaciones, Ian Bailey fue arrestado 2 veces por la policía irlandesa como sospechoso del crimen, pero no se presentó ninguna acusación formal, ya que el Ministerio Público del país concluyó que no había pruebas suficientes para continuar con el juicio. Considerando la decisión de la justicia irlandesa como incorrecta, la familia de Sophie fundó en 2007 una asociación que buscaba investigar y pedir justicia por el crimen. Contando con diversos apoyadores y especialistas, la asociación se basaba en la ley francesa de que la jurisdicción extraterritorial se aplica cuando la víctima de un crimen es un ciudadano francés en cualquier parte del mundo. Ya en febrero de 2010, se emitió una orden de detención por un magistrado francés. Tal mandato hizo que el Tribunal Superior de Irlanda concediera una orden de extradición para Ian Bailey, quien apeló a la Suprema Corte del país. El proceso continuó hasta que, en marzo de 2012, el recurso solicitado por Ian fue concedido por Irlanda. Los jueces entendieron que las autoridades francesas no tenían la intención de juzgar al sospechoso y por eso no tenían derecho a la extradición. Además, también argumentaron que la orden de detención europea prohibía la entrega de Ambeira a Francia porque el crimen ocurrió fuera del territorio francés y no había reciprocidad. En 2014 surgieron nuevas polémicas en el caso. Algunas llamadas de la policía irlandesa fueron grabadas secretamente por una comisión, denominada Comisión Fenelle. Después de las grabaciones, hubo denuncias de que presentarían irregularidades en las investigaciones policiales sobre la muerte de Sophie. En total, se grabaron 297 llamadas relacionadas con los investigadores. La comisión concluyó que, aunque había pruebas de que los investigadores tenían la intención de alterar o suprimir las pruebas de que Ian Bailey había sido el autor del crimen, no había pruebas de que esos investigadores, de hecho, hubieran llevado a cabo esas acciones. Las grabaciones también demostraron que los investigadores divulgaron indebidamente información confidencial sobre la investigación de periodistas y otros civiles. Después de las revelaciones, los investigadores fueron duramente criticados por el manejo incorrecto de las pruebas, además de la acusación de coacción e intimidación de testigos. La policía inició una investigación sobre los responsables del caso, lo que dio lugar a un informe que concluyó que,
Aunque había cierta falta de administración y gestión en la investigación, no había evidencias de corrupción de hecho. En el año 2018, un tribunal francés decidió que había pruebas más que suficientes para que Ian fuera juzgado en rebeldía. El juicio tuvo lugar el 31 de mayo de 2019 y fue considerado culpable y condenado a 25 años de prisión. Se hizo otra solicitud de extradición para que pudiera cumplir su pena impuesta en Francia. La solicitud fue nuevamente denegada por el Tribunal Supremo de Irlanda. El Estado francés decidió no apelar la decisión, lo que puso fin a todos los intentos de extradición. Y así, Ian Bailey logró mantenerse libre y vivir su vida. Llegó a demandar a 6 periódicos por difamación, por haberlo señalado como probable autor del crimen, pero perdió todos los juicios. Además de estos, también perdió otro proceso que alegaba detención injusta. Al inicio de las investigaciones, después de los procesos de difamación fracasados, el juez responsable afirmó que Ian Bailey era un hombre que disfrutaba de cierta notoriedad y de estar en el centro de las atenciones. En los juicios por difamación, Mary Farrell testificó afirmando que el hombre que vio en el puente era realmente Ian Bailey. Posteriormente, fue amenazada por el sospechoso con una acción legal para que se retractara de sus declaraciones. Ella relató haber sido intimidada personalmente por Ian en su tienda. Debido a esas declaraciones, más tarde, Mary testificó nuevamente en el juicio sobre la supuesta detención injusta de Ian. En este último testimonio, ella se contradijo, negando haber visto al sospechoso esa noche. A diferencia de lo que había dicho en los testimonios anteriores, el crimen generó diversas producciones de audio y video a lo largo de los años. La más reciente, como ya mencioné, es la serie documental de Netflix que habla sobre el crimen. Este caso shocked toda Irlanda y fue responsable de una de las mayores investigaciones del país, que se prolongó durante 2 décadas y media. Hasta hoy, la familia de Sophie no ha obtenido justicia por el crimen, a pesar de que Ian Bailey ha sido considerado culpable por Francia. En una entrevista con The Guardian, Ian dijo que todo lo que hicieron fue condenar a un hombre inocente que no tiene nada que ver con el crimen. En enero de 2024, Ian Bailey, de 66 años, falleció tras desplomarse en su casa de Cork, Irlanda. Sufría una grave afección cardíaca y estaba a la espera de una posible cirugía. La muerte de Toscan Duplantier sigue sin resolverse oficialmente en Irlanda, a pesar de la amplia cobertura mediática a lo largo de los años.